Bueno, estamos con Osvaldo Meloni, lo había adelantado. Osvaldo, fuiste en este programa un consultor, una persona de consulta permanente, después un impasse, ¿no? Y realmente es un gusto tenerte acá. Me gustaría saber cómo estás viendo la realidad económica del país. Bueno, muchas gracias Pedro por la invitación, siempre es una alegría venir acá a punto de partida. A ver, con preocupación, mirando a la Argentina con preocupación, porque estamos en otra crisis, en una crisis más de la Argentina, los que tienen un poco de memoria, los que peinamos canas, sabemos que esta no es una crisis más, pero es una de una larga serie. Cuando dijo Macri, cuando digo no es una crisis más, es que es una crisis importante, que le viene a un gobierno no peronista en una circunstancia bastante complicada después de un periodo de 8 años en donde hubo una suerte de bonanza económica con un sector externo tremendamente favorable para la Argentina. Entonces llegamos a esta crisis de alguna manera esperada, porque ya te voy a comentar un poquito cuál es la visión de largo plazo que tengo del tema, pero que para Macri, al menos cuando él asume, no estaba en sus cálculos. Él dice, bueno, vamos a hacer gradualismo, sabemos que la situación es difícil, pero no vamos a tocar nada de este Estado gigantesco que aumentó prácticamente 15 puntos del producto del gasto, Sí. que incorporó más de 2 millones de personas al sistema jubilatorio sin aporte, que incorporó una enorme cantidad de empleados públicos a lo largo y a lo ancho del país. No vamos a tocar nada de esto, dice Macri. Vamos a hacer gradualismo, vamos a tratar de que la economía crezca, entonces el ratio, que es déficit sobre el PBI, va a ir disminuyendo, pero va a ir disminuyendo porque aumenta el PBI, va a crecer la economía. Bueno, estos supuestos no funcionaron. No solamente eso, sino que dado el déficit enorme, la desconfianza del sector externo, de los inversores, se empieza a hacer patente ya hace algunos meses, y de a poco estamos en esta crisis que por ahora estamos transitando y que esperamos que termine bien, pero realmente todavía estamos en un momento incierto, ¿no es verdad? Interesante cuando dijiste lo que peinamos canas, sabemos de estas crisis. Uno escucha tanto por televisión. A ver, esta sería la sexta devaluación importante desde la década del 50. Ahora, pero no se compara ni con la de Frondizi, ni con la de Rodrigazo, ni con el 2001. Tiene otras características. Es una devaluación, tiene las mismas consecuencias. Lo que pasa es que el que tiene hoy 30 años, de la única grave que se acuerda es la del 2001, pero este no es el 2001. Así es, tal cual. No son las mismas circunstancias que el 2001. Si bien es cierto, tenés un sector financiero bastante más sólido, no tenés provincias tan endeudadas, de hecho, son las que en este momento son superavitarias. De ese lado, algunas cosas positivas, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que tiene de negativo esto? Que justamente como no es la primera crisis de una larga serie, la Argentina es un defaulteador serial en el tiempo, cada vez nos desconfían más. Claro. De alguna manera, lo que está parte de la pesada herencia que tiene Macri, no solamente lo que dejó el gobierno anterior, sino también una serie de circunstancias muy malas para el país. El país siempre fue mal pagador, siempre tuvo problemas de déficit fiscal. De hecho, una buena visión de largo plazo de la Argentina. Te comentaba antes, fuera de cámara, que estaba leyendo un libro muy interesante de Vito Tanzi, un economista muy importante que durante mucho tiempo trabajó en el Fondo Monetario, en el BID y también como profesor. Y él dice que Argentina nunca adecuó el estado de benefactor que había generado Perón en los años 45, 46, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, que Argentina tenía unas circunstancias económicas excepcionales. Perón genera un estado de benefactor, un estado de bienestar muy amplio, con muchos beneficios, con muchas conquistas para determinados sectores de la sociedad. Cuando estos ingresos caen, Argentina no adecua ese gasto a una realidad con menores ingresos. Entonces, en el tiempo, si uno mira en el tiempo, ¿qué fue haciendo Argentina? Fue primero endeudándose. Cuando se acabó la deuda, emitió dinero para mantener otra vez este estado. En algún momento estatizamos empresas, después las privatizamos para obtener recursos otra vez para financiar este estado de bienestar, este estado amplio, que además en el tiempo se fue perfeccionando, fue cada vez más amplio. Mandamos un mensaje a la sociedad de que después de todo podríamos estar bien sin hacer demasiado esfuerzo. Sí, que vivir en la Argentina tiene todos estos beneficios. Yo le digo a los peronistas, tal vez no está mal
Sigamos con este dictamen benefactor. Ahora, díganle a todos los peronistas y a todo el país que para sostener esto hay que trabajar mucho. Y hay que ser serios. Y hay que cumplir con la palabra y hay que ser productivos. De lo contrario no lo podemos sostener. Bueno, es que además vos tenés en este momento prácticamente un tercio de la población bajo la línea de pobreza, Sí. que tenés que mantenerlo. Son argentinos a los que hay que tratar de darle un futuro, ¿sí? Sobre todo a los hijos de ellos hay que tratar de darle un futuro, porque básicamente van a ser el futuro de la Argentina. Sí. Entonces hay que financiar ese tercio. Tenés una enorme cantidad de empleados en los distintos niveles del sector público. Tenés una enorme cantidad de jubilados. Entonces el sector que produce para mantener eso está con impuestos muy altos. Claro. Además, tiene una tasa de evasión alta. Entonces, el que paga impuestos siente que realmente la carga es muy pesada porque tiene que mantener todo un aparato que es infinanciable. ¿Qué hacemos entonces en el tiempo? Pedimos préstamos. Cuando se acaban esos préstamos, le damos a la maquinita de Claro. fabricar pesos. El tema es resolver este dilema. ¿Queremos este estado de bienestar? Díganme quién lo paga. Exactamente. ¿Cómo se va a financiar? ¿Cómo se ¿Con va a qué tipo financiar? de tributos? Ahora, como vos decís, ¿ha fracasado el modelo de pedir deuda o de pedirle más impuestos que sacarle parte del capital a aquel que produce y trabaja? Hemos fallado. No estamos repitiendo la historia. A ver, vos acabas de dar en la clave. Le recordemos a la gente algo. 2003, 2007, Néstor Kirchner, superávit fiscal, superávit comercial. Después lo tiró. ¿Por qué? ¿Sabés qué le ocurrió? Se lo explicó La Baña. Cuando Kirchner comenzó a ver que los resultados económicos le eran buenos, perfeccionó el estado de bienestar, el populismo, y ahí caímos en el déficit. No nos recuperamos más. ¿Cómo entrega Cristina el gobierno? Como si Néstor Kirchner no hubiese existido con superávit. Así es, Con una soja a $600 que le daba una cantidad de ingresos al Estado enorme. ¿Qué hizo Cristina durante estos años de gobierno? Hizo crecer el Estado un 100%. El Producto Bruto Interno y la riqueza no crecieron así. O sea, entró más gente al Estado de la que nacía. Realmente fue una gran oportunidad perdida. Una gran oportunidad perdida. Claro, y hoy estamos aquí. Pero además, independientemente de esto, porque la gente puede interpretar que Macri hizo buena política, Macri también está cometiendo errores, bueno, porque no sale de este dilema. Si uno mira cómo está resolviendo la crisis, fíjate que hay una parte que tiene que ver con baja de gasto, pero otra vez apelamos a aumentar los impuestos para mantener un Estado realmente que es gigantesco. Entonces, estamos en un problema porque cuando uno mira cuál es la evidencia empírica internacional, los trabajos que hay sobre, por ejemplo, sobre cómo se sale de la crisis, las crisis en las cuales se baja el gasto público son reactivantes. Las crisis en las cuales uno tiene un combo de aumento de impuestos, de regulaciones, no son reactivantes y al contrario, empiezan el país a trastabillar una tras otra, que fue la historia de la Argentina. Sí. Básicamente, cuando uno mira la historia de la Argentina, siempre fue más fácil aumentar los impuestos, como fue más fácil aumentar los impuestos que bajar el gasto, porque siempre había una protesta social, entonces se apelaba a aumentar los impuestos. Se apelaba a endeudarse, se apelaba a vender activos. Sí. En algún momento se vendieron muchos activos. Cuando no quedan los activos, cuando no nos podíamos endeudar, emitíamos dinero, generábamos algún plan económico, devaluábamos. Siempre se apeló, fíjense, es muy interesante la visión de un externo, ¿no? El libro de Vito Tanzi dice que los argentinos tenemos una enorme capacidad para buscar soluciones mágicas allí donde no hay soluciones mágicas. Porque justamente en esto no hay soluciones mágicas. No. Lo que hay que hacer es ponerse a trabajar, tratar de bajar el gasto, y como bien dices vos, acá hay que pensar en cuál es el tamaño del Estado que es financiable con impuestos. Porque acá hoy en día tenés una economía maniatada. La Argentina es una economía maniatada por el nivel de impuestos, por el nivel de regulaciones. Entonces es muy difícil que haya una salida con crecimiento importante, a tasas importantes, con el nivel de impuestos que tenés, que desalientan la producción, que desalientan la toma de empleo. Regulación. A ver, vos tenés alumnos que pueden tener ideas brillantes, que pueden ser emprendedores brillantes, que pueden iniciar un negocio extraordinario. Tienen que enfrentarse a las trabas burocráticas y a una tasa de interés en la que no llegan.
E impuestos altísimos. E impuestos altísimos el día que desarrollan. O sea, no llegan a desarrollar el negocio y si lo desarrollan, impuestos altísimos. Entonces lo que vos decís es una economía frena. Señores, no podemos sostener este Estado. Hagamos la discusión en serio una sola vez. Así es, y esa discusión no se está dando porque cuando viene la crisis terminamos aumentando de vuelta los impuestos. Y yo creo que la Argentina se debe una gran discusión sobre cómo hacemos para financiar este Estado. Además, te agrego un punto más. Financiamos con impuestos muy malos. El gobierno intentó cambiar, por ejemplo, ingresos brutos, que son un pésimo impuesto, ingresos brutos. Los impuestos a las retenciones son muy malos. Los impuestos al débitos y crédito bancario, lo que se conoce en la jerga como el impuesto al cheque, otro pésimo impuesto. Entonces tenemos una cantidad de impuestos tremendamente distorsivos que lo único que hacen es maniatar, frenar la economía. Lo que pasa es que el político pensó en un impuesto fácil de comprar, difícil de evadir y no en el mejor. Porque vos decís, ingresos brutos es un mal impuesto. En la provincia representa el 60% del ingreso fiscal provincial. O sea, te estás metiendo en un problema muy grave. Claro. Porque sería bueno desarmarlo. ¿Cómo se financia el Estado en el medio? Esta es la discusión que hay que dar. Así, y muchas veces de estas discusiones, la experiencia empírica dice también que hay que hacerlo en los buenos tiempos. El problema es que acá, en los buenos tiempos, nos dedicamos a gastar más. Perdemos las oportunidades porque nos dedicamos a gastar más en vez de tratar de desarmar esta maraña de regulaciones, de impuestos, de gasto público, de una cantidad de reparticiones oficiales. También tenemos que tener una discusión de cuánto tiempo, por ejemplo, cuánto es una jornada laboral. ¿Por qué el sector privado tiene jornadas laborales extendidas y no lo tiene el sector público? Tenemos que tener una discusión respecto de qué hablamos cuando hablamos de vacaciones, de qué hablamos digamos, ese tipo de discusión no se da. No, y además, no estoy diciendo que tengan que bajar, simplemente que tenemos que discutirla y el resto de la sociedad tiene que tener claro qué es lo que está financiando. Sí. Pero está bien lo que vos decís, no estamos diciendo nada. Estamos tal vez siendo un poco antipático para muchos oídos que no les gusta hablar esto, pero si no definimos esto, vamos a las crisis recurrentes. Bueno, en un país que salta de una crisis en otra. A vos que querés discutir productividad en la Argentina y los sindicatos te incendian. Entonces, ¿cómo puede ser que yo vive en una economía donde no pueda medir cuánto va a producir el trabajador, respetando el derecho del trabajador, pero hablemos de la jornada laboral, hablemos de todo esto. Son temas que están pendientes. Así están pendientes eso. Además tenemos una economía a largo plazo bastante complicada porque nuestro capital humano, 1 de cada 2 chicos no termina la secundaria. Bueno, yo a mis alumnos de grado, de posgrado, les digo, miren, usted tiene que pensar la carrera universitaria como un combo, que tiene grado y posgrado. Y tienen que estar pensando en capacitación permanente, porque la inteligencia artificial corre a una velocidad que nosotros tenemos que tratar de ser complementos de esa tecnología y no sustituidos por la tecnología. Entonces, imagínate, si eso estamos diciendo a los alumnos que están en la universidad, ¿qué podemos hablar de gente que no termina la secundaria o que tiene muy malas primarias? Yo lo dije en varias oportunidades. Esto es un país que le va a costar crecer, esto es una provincia que le va a costar crecer, porque si el 50% de los chicos no te terminan la secundaria, no hay futuro. El chico con bajo nivel de estudio va al mercado laboral y tiene un bajo ingreso, por lo tanto va a tener poco dinero para sostener su familia, por lo tanto su hijo va a repetir y este círculo vicioso no lo podemos cortar. Sin embargo, los ministros de Educación hablan de que inauguramos escuela, que mejoramos, etc. Se nos va el 50% de los chicos. Esto se llama tragedia. Así es una gran tragedia. Hoy en día empiezan a entrar al mercado laboral los chicos de la crisis del 2001-2002. Sí. Están empezando, y con un nivel de capacitación muy bajo. Bajísimo. Muy bajo, incluso a veces con problemas de nutrición, llegan al mercado laboral. Entonces, ¿qué le puede ofrecer esa gente al mercado laboral en un mundo donde la tecnología está creciendo? Y si después exigís un buen salario para esa persona que tiene baja productividad, a la larga lo que me pedís es que me funda. Así, sí, se está que tomo empleados de muy baja productividad. Este es el problema de la Argentina, lo tenemos que discutir. Y después de cómo asignamos los recursos. Si yo te agarro el presupuesto de la provincia, hacia mano alzada te puedo decir a qué área le sobran recursos, hay que sacarlo para destinarlo a otro. Vos cuando ves el dibujo de la provincia, ahí te das cuenta, pero cuesta discutir eso. Yo le decía a la Federación Económica, ¿saben cuándo tienen que discutir con los políticos cuando están haciendo el presupuesto? Porque después lo votaron, ya estamos todos acostados.
Tenemos que pensar en inversiones muy importantes en lo que es educación, en capital humano. Tenemos que pensar en capital humano desde chico, prácticamente del nacimiento. Es clave que la salud, que esté bien nutrido, y después un sector público que brinde educación de alta calidad. Hoy en día prácticamente tenemos que hablar de doble escolaridad, con chicos que conocen bien de computación, que conocen bien de nuevas tecnologías, que conocen idiomas. Y eso hace mucho tiempo que ni siquiera se discute, ni siquiera lo pensamos. Bueno, el chico del futuro tiene que ser un programador necesario y un bilingüe necesario. Ya son hijos del mundo. Entonces vos estás haciendo prácticamente dos o tres Argentinas. Aquellos que pueden acceder a eso y aquellos que no pueden acceder a eso. Entonces necesariamente vas a tener un problema de distribución de ingresos más adelante, si no actúas ahora. Hagamos una síntesis para que la gente entienda. Estas crisis son recurrentes porque no discutimos los temas que queremos discutir, porque son antipáticos discutirlos. Bueno, vamos a seguir con esta crisis. No se preocupen, vamos a superar esta. Vendrá otra porque no estamos solucionando esto. No estamos discutiendo los problemas de fondo. No estamos discutiendo los problemas de fondo. Cuando Macri en su discurso decía, ojalá que sea la última, son expresiones de deseo, porque hay que preparar a la sociedad para discutir el tema de fondo que tiene que ver básicamente cómo financiamos este Estado gigantesco con recursos genuinos. Y después tenemos que discutir cuestiones de largo plazo, que tienen que ver con qué recursos, con qué capital humano, con qué infraestructura nosotros estamos enfrentando un siglo XXI que está demandando un nivel de conocimiento, un nivel de tecnología, en el cual la Argentina todavía está bastante lejos de eso. Osvaldo Meloni, muchas gracias. Gracias a vos. Siempre fuiste políticamente no correcto, eso habla de tu coraje, de tu formación, además de tu seguridad, y yo soy contracultural. Yo digo las cosas que le dicen que los periodistas no deben decir. Bueno, es un buen encuentro, entonces. Un gusto estar. Ya volvemos.